Recibimos a un gran amigo, un extraordinario politólogo, él es Alejandro Esteves. ¿Cómo estás, Alejandro? Silvio Sacomani y Nicolás Naves, te saludamos. ¿Cómo estás, Silvio? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo anda todo? Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien también, con estos fríos, ahí en Neuquén Sí, no sé también, cómo estás con el frío. tremendo. No te lo puedo explicar con palabras. Bueno. No, es algo, mirá, Dios mío. A mí, yo aborrezco el frío, ¿sí? Oh. Sí, pero bueno. En lindo lugar estás, entonces. Sí, por supuesto, sí. Sí, totalmente. A ver, los que no se encuentran en un lindo lugar o en un escenario cómodo, tiene que ver con los integrantes del gobierno, varios de ellos. Voy a mencionar dos casos y te vamos a pedir tu análisis al respecto y tu mirada, obviamente. Sí. A ver, en un primer escenario tenés un enfrentamiento fenomenal entre el presidente de la Nación y Victoria Villarruel, la vicepresidente. Sí. Pero por otro lado, se suma una crisis que ya se venía comentando, pero se hizo mucho más notoria en relación al cierre de las listas en la provincia de Buenos Aires entre Karina Milei y Santiago Caputo. ¿Sí? ¿Cómo estás observando este escenario? Bueno, ahí está. Vamos, son las preguntas muy pertinentes ambas, ¿no? Vamos primero por el tema de el famoso triángulo de hierro. O sea, este gobierno desde un principio tenía el triángulo de hierro era el que le daba cierta estabilidad, si vos querés, a Milei, ¿no? Desde el punto de vista comunicacional, del punto de vista de cierto estilo de contactar a la gente, etcétera, ¿no? Bueno, ese triángulo de hierro se está rompiendo, o si no se rompió ya, que es que Santiago Caputo está siendo visto afuera de ese triángulo de poder. O sea, ahora el grupo poderoso queda entre Milei y la hermana, y Karina. Y le sumamos a Guillermo Franco, ¿verdad? Guillermo Franco nunca estuvo en ese triángulo. No. Guillermo Franco, Milei le da un poco el rol de un abuelito sabio que lo escucha cada tanto y después se caga en él, ¿no? Entonces, ¿me seguís? Ese es el tema que está. O sea, Guillermo Franco estaría en un segundo círculo que no es despreciable. Yo te estoy hablando del triángulo de poder, de ahí, del centro, ¿no? Y justamente en ese triángulo dejó de ser triángulo y pasó a ser el binomio que era antes, Milei y su hermana. Entonces ahí está el tema que hay que ver acá. ¿Qué pierde Milei al perderlo a Santiago Caputo? Si bien Santiago Caputo no es un personaje querido por casi ninguno de los analistas políticos, ¿no? Lo ven, vos calculás, Pagni lo tilda del mago del Kremlin, o sea, lo tratan un poco con la zurda. Pero dentro de todo ese personaje cumplía un rol, estabilizaba, fabricaba un tema por agenda a la semana, digamos, tenía cierta imaginación política, no de la buena, pero tenía imaginación política. El tema ahora es que el tema, digamos, la dupla Milei y su hermana quedan en manos de Karina, sobre todo, ¿no? Con lo cual, me parece que no es una buena decisión. Por ejemplo, Caputo en el fondo decía, armen alianzas donde podemos ganar, y donde no tenemos gente, dejen a la casta tradicional, total, los vamos a castigar por otro lado. Y Karina quería armar en todos lados, ¿no? Y un poco ganó la postura Karina, pero lo que a mí me asombró es que, también típico de Milei, ¿no? Es que no es que sufrió un traspié Santiaguito Caputo, lo sacaron de la foto. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Es como que, aparte hay que ver, mirá que Santiago tiene un montón de áreas de la administración pública bajo su control. Te nombro la CIDE, te nombro ARCA, te nombro Ferrocarriles Argentinos, hay un montón de áreas que él controla. Con lo cual, ese congelamiento al que lo están sometiendo a Santiago, hay que ver si se traduce en otros deslizamientos políticos, ¿no? Y también, para agregarte, me parece que tampoco logró meter ninguno de sus candidatos, Santiago, con lo cual es lo que hace ver que el traspié es grande, ¿no? Y bueno, veremos cómo sigue. Ahora, segunda pregunta tuya, o primera, era la cuestión de la mala relación con Villarruel. Sí. Eso viene de hace un tiempo atrás, largo. Sí, ya, ¿no? Data de muchísimo tiempo. Milei no tenía una llegada muy grande a lo que se llama el voto cuartelero, ¿no? El voto del cuartel, ¿no? De
quiero los militares, etcétera, etcétera, que tenía, sí, Karina Villarruel. Victoria Villarruel, sí. Victoria. Bueno, ahí también ha habido un corte eléctrico muy profundo y cada vez que puede le pega a Villarruel. Entonces hay que reconocer que ahí ya hay una grieta también ahí, ¿no? Recordemos que el estilo de Milei no es buscar consensos, sino que él te va siempre haciendo de agente dinamitador, ¿no? Dinamita, corta, deja de hablar, insulta. Bueno, eso en un momento daba resultados, ¿no? Tal vez ya no esté tanto no deja tan buenos resultados. Por ejemplo, te doy el ejemplo de los gobernadores. Claro. Yo iba a ir a ese punto también, ¿eh? Y bueno, pregunta. No, por favor, no. Explayate porque, la pregunta iba precisamente hacia donde vos te estás dirigiendo. Bueno, perfecto, ahí vamos. Entonces, los gobernadores son máquinas de administrar cosas complejas. Las provincias son entidades complejas porque tenés que pagar policías, tenés que pagar administración, tenés demandas sociales de todo tipo, tenés docentes que te hacen paro. O sea, ser gobernador, por más que lo parezca, no es un paseo. Por algo, los gobernadores se entrenan para ser presidente después, ¿no? Entonces, fíjate lo que está pasando con los gobernadores. Ninguno le quiso la reunión del 9 de julio, le metieron una ley para cual, significa atender la situación de los jubilados. O sea, los gobernadores están empezando a retasear su apoyo, ¿no? Por cierta intransigencia de Milei en largarles algunos fondos, ¿no? Entonces ahí está el otro problema que él tiene. O sea, si tiene minoría legislativa, ¿no? Y encima no cuenta, o cuenta, con gobernadores que se le van a cruzar de brazos, el tema de Milei empieza a ser un poco más complicado. No quiere decir que entre inestabilidad en él, o sea, el gobierno de Milei no entra en inestabilidad, pero sí te quiero decir que se le va complicando un poco la cuestión de gobernar la escena. Hay que ver cómo sigue. O sea, yo le prestaría atención, más que al tema de los gobernadores, al tema del alejamiento de Caputo, porque ahí le aportaba todo un estilo. Porque Caputo, mal que mal, será extravagante, lo que vos quieras, pero tenía algún conocimiento de política. O sea, ahora la cosa está en manos de la hermana, que no sabemos qué conocimiento político tiene. Ahora, ¿Javier Milei también lo saca de escena? Me parece que sí. Es decir, que los hermanos Milei sacaron de la foto a Santiago Caputo. Me parece que sí. Por eso hay que esperar, porque mirá que también puede haber algún revés, o ellos mismos se dan cuenta. La reflexividad no está del lado de los Milei ni de la hermana, ¿no? Sino que vos ves que se propone un objetivo y le dan hasta último momento, hasta que explota todo. Y el otro, tal vez por tener más lectura de política, no era tan, si bien era extravagante, no era tan extremista en algunas cosas. O sea, porque fíjate que de última los gobernadores hablaban con él, de última se buscaba algún acuerdo con él, ¿no? Pero ahora parece ser que eso está roto, al punto tal que no le dejaron meter a nadie en las listas, ¿no? Entonces algo quiere decir eso. Y bueno, algo significa. Hay que ver dónde puede estar el punto de inflexión, en las elecciones. Ahí se van a dar cuenta, este tenía razón, no tenía razón, etcétera, etcétera. Y ahí veremos, ¿no? Pero eso es lo que yo vengo viendo. Después, por primera vez hoy, vi una encuesta que le empezó a dar un poco mal al gobierno, ¿no? Subán Córdoba. Subán Córdoba. Es una encuestadora buena en la cual ya muestra que el gobierno no es que entró en una catástrofe, pero los números no le sonríen tanto como hace un mes y medio atrás. Coméntanos un poquito acerca de esta encuesta, por favor. Hay que ver si esta encuesta es la primera de una tendencia que se confirma, ¿no? O, una encuesta más de estas medio artificiales que aparece por ahí. Subán Córdoba no es una agencia de encuestas, volátil, ¿no? O sea, uno puede decir, son chantas. No, y lo que se viene viendo es que la popularidad del gobierno empieza un poco a decrecer, que la imagen negativa empieza a subir un poco del gobierno, es decir, no es el escenario que le sonreía tanto como hace un mes y medio atrás. Y encima está empezando la demanda del ajuste económico, ¿no? Mirá que está faltando empleo, mirá que... No, entonces empiezan a aparecer esas cosas. Hay que ver si es algo que se consolida o es algo que, va a pasar, o sea, ganan las elecciones que vienen y veremos, ¿no?
Yo no creo que vayan a perder, pero tampoco creo que vayan a ganar por el margen que ellos imaginan. Ellos imaginan una oleada mileísta, ¿no? Y me parece que no es así lo que va a ocurrir. Pero veremos, ¿no? Yo por eso le prestaría atención a ese triángulo de hierro, cómo quedó deformado, le prestaría atención al juego con los gobernadores y le prestaría atención a las encuestas que empiezan a aparecer de ahora en adelante, ¿no? Alejandro, también se supo en el día de hoy una nota en La Nación sobre que el Congreso le comunicó hoy al Poder Ejecutivo sobre las tres leyes sancionadas que se dio en el Senado el 10 de julio, sobre todo la ley de jubilaciones, la moratoria previsional también, la emergencia en materia de asistencia pública a las personas, y estas leyes que el presidente quería vetar. Bueno, ¿qué va a suceder con este panorama, según tu punto de vista? Y para mí ellos siempre te juegan a fondo. O sea, si algo tiene el mileísmo es que tiene mucho el estilo del kirchnerismo, que te jugaba todo a fondo. O sea, si esta es tu locomotora, bueno, mi locomotora viene de frente y te va a chocar, correte. O sea, para mí van a insistir con un veto. Lo que pasa es que les va a costar, va a costar en términos de opinión pública, porque las cámaras pueden insistir, ¿no? Y sí, además, como decías con antelación, como comentabas con antelación, y disculpame la interrupción, por favor, la mala relación con los gobernadores. Y a ver, los diputados y los senadores, ¿a quiénes responden habitualmente? A los gobernadores. Claro, entonces lo debilitan en el Congreso. Por eso capaz que los gobernadores le ponen esas tres leyes y le decían, bueno, dame 2 buenas razones para que yo le pida a mi diputado que se olviden de estas leyes, ¿no? Que era un poco eso lo que le están pidiendo, ¿no? Tampoco estamos hablando de gente altruista, ¿no? Me seguí es como, a ver, ¿no? O sea, bueno, entonces, dame unos mangos para que no me explote la provincia, le dicen los otros, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver con una cuestión electoral también, se vienen las elecciones. Y es así, la política tiene ese lado. Sí. O sea, la política no es solo creer en grandes objetivos, sino también hacer elecciones cada tanto. O sea, la política tiene claros y oscuros como cualquier actividad, ¿no? O todos los empresarios son buenos. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Bueno, entonces, ahí está. Entonces la política se basa en elecciones, saben que en las elecciones vos estás apurado, entonces te presionan ahí a ver si te pueden sacar algo más. Es el ABC del juego político, ¿no? Y hay que jugarlo. El otro tema que yo estoy viendo que Milei es como que logró resetear el panorama político argentino. Vos fijate, en el peronismo, vamos al peronismo ahora, si te interesa hablar de eso. Sí, por supuesto, sí, lógico. En el peronismo y en provincia de Buenos Aires, lo ves clarito, ya empezaron a aparecer claros los 3 sectores. O sea, antes el sector de Kicillof aparecía mezclado con el de Cristina. Ahora ya Kicillof empezó a mostrar que tiene apetencia electoral solito, ¿no? O sea, que se está desprendiendo de Cristina, de alguna forma. Los kirchneristas figuran en su sector y Massa. O sea, con lo cual el peronismo se reconfiguró con una unidad, pero hay que reconocer que el sector de Kicillof antes estaba dentro del cristinista. Entonces ahora ahí tenés una novedad. A mi criterio, Kicillof no termina siendo un mal candidato si logra estabilizarse, porque mira, no tiene incidentes de corrupción grandes, tiene una imagen relativamente tolerable para la opinión pública, es economista, ¿no? Por ejemplo, bueno, el tema hay que ver cuánto controla el peronismo que quede, pero bueno, este es el otro tema, ¿no? Sí, igualmente Kicillof nos ha llevado a infinidad de dramas cuando fue ministro de Economía. Por supuesto. Tema YPF. Y la provincia de Buenos Aires es un hervidero conectándolo al tema seguridad. Sí. A ver, mejor dicho, inseguridad. Lo que pasa es que va a llegar un momento que el peronismo dice, bueno, ¿a quién tenemos? ¿Se entiende dónde vamos? Y te dice, mira, este dicen que tiene más popularidad, vamos. Lo mismo que hacían con Cristina, capaz que no la toleraban, pero decía, che, mide mucho, vamos con Cristina, ¿no? Entonces por eso Kicillof, yo sé que lo que vos me decís, porque van varios que le encuentran flancos débiles, como cualquier político. Sí, pero lógico. Vos viste cómo es esto, en un momento en política hay que decidir y acá está el candidato. O sea, Massa también era una cosa que metía miedo en un montón de gente, sin embargo terminó de candidato a presidente, ¿no? Pero bueno, vamos al otro tema, y del otro lado no están terminando de cerrar bien el golpazo que le dieron al PRO. O sea, el PRO en el fondo, en vez de proponerle una unión, digamos, prolijita, con algún acuerdo, decidieron pasarle la topadora por encima, ¿no?
Sí. Y encima la gente del PRO que quedó suelta no le ofrecieron, o sea, ese tabula rasa que dijo Adorni, o sea, tabula rasa significa, bueno, borrón y cuenta nueva, vengan todo lo que quieran, no fue así. O sea, hubo un montón de gente del PRO que levantaba la manito, ¿me puedo pasar? Y no le decían nada. Entonces, eso lleva a que haya una alianza del otro lado que no está consolidada. No es que Milei terminó de incorporar al PRO, le dio un mazazo a Macri y provocó una estampida, pero no se provocó una fusión, si querés, ¿no? Claro. Entonces, ese es un tema que a mi criterio es problemático, porque si la Libertad Avanza quiere ganar bien las elecciones que viene, no puede hacerlo con una alianza hecha a los sopapos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es característico de Milei. Los acuerdos políticos de Milei son bastante extraños, ¿no? Bueno, y ahí está un poco lo que yo veo. Y después hay otro tema que están hablando los politólogos ahora, A ver. que poco a poco está surgiendo el espacio para una tercera fuerza, si vos querés, ¿no? Sí. Que es un centro racional, ¿no? Como Milei extremizó el sistema político argentino, es decir, ganó la ultraderecha con Milei de alguna forma, empezó a haber un espacio para gente que tiene un pensamiento de centro. Que volvió Schiaretti, por ejemplo. Ahí está, pero el centro pueden ir también sectores del radicalismo que no están en ningún lado ahora, ¿no? A ese centro pueden ir la vieja UCD que anda por ahí dando vueltas, que no son muchos, pero que se fueron al PRO. O sea, a ese centro puede ir la gente de López Murphy, a ese centro pueden ir partidos provinciales, ¿no? Que no encuentran un lugarcito en este esquema de Milei. Sí. Y ahí está el tema. Hay que ver si eso surge. Por supuesto, te hace falta un liderazgo, o si no hay un liderazgo, algunos puntos en común que tengan. Pero eso puede empezar a pasar ahora, ¿no? De ahora en adelante. Una fuerza de centro racional. Pero bueno, y después por la izquierda quedó como el kirchnerismo o ex-kirchnerismo, como el movimiento que digamos, captura lo que se considera de izquierda, ¿no? Que la Cámpora. Sí, pero mirá que la Cámpora está bastante golpeada. Yo por eso te diría el tema, a Kicillof hay que pegarle un ojo, porque tal vez logre articular, o sea, si Kicillof logra demostrar que él se plantó bien en el escenario ahora, es digamos, no es un contendiente a tener, digamos, a subestimar, decís vos. Sí, es una cosa que se hace mucho en el panorama político argentino, subestiman un montón de cosas. Por ejemplo, a Milei lo subestimamos, no sé si vos te acordás. Por supuesto, lo han subestimado mucho, sí. Claro. Y mira, entonces por eso no hay que subestimar tanto, hay que escuchar más, ver lo que pasa a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que por eso el panorama que tenemos ahora es ese. Me preocupa sinceramente más lo del triángulo. Porque ahí hay gente que dice son los tres locos, sí, pero entre los tres locos se lograba algún equilibrio. Ahora cuando quedan estos dos solos, no me parece que pueda ser tan equilibrada la cosa, ¿no? Entonces, o sea, ¿dónde está la duda que yo tengo? Cuando vos tenés un asesor que será loco, lo que vos quieras, pero viene de la política, entiende algunas cosas, pero cuando tenés un asesor... Claro, él trabajó con Durán Barba. Trabajó con Durán Barba, o sea, fue de la gente de Macri, o sea, no es una persona, pero la hermana, ¿de dónde viene? ¿No? Entonces vos decís, de cero pasado político. Entonces, el que tiene cero pasado político puede imaginar cosas que realmente finalmente no ocurren en política, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Es como, viste, un capitán de barco que nunca navegó, que viene del mundo, qué sé yo, ¿me seguís? De otra cosa completamente. Sí, exacto. Sí, del alpinismo. Yo sé pero mucho mal no le fue en Cava, ¿eh? No, para por eso, nada. pero hay que ver, pero Cava no es exactamente lo mismo que provincia de Buenos Aires. No, bajo ningún punto de vista, comparto, 100%. Y el electorado de Milei, yo no sé si él llega a cierto electorado que llega relativamente bien el cristinismo. Bueno, hay que ver. Igual mirá que Milei sedujo a la clase baja de Capital Federal, la sedujo, sí, porque en las villas de emergencia y Capital Federal el voto fue hacia Milei. No sé, en las villas de emergencia del lado del conurbano, no creo que haya sido tan así. Pero sobre todo en la tercera sesión electoral, el cristianismo sigue siendo seductor para algunos sectores. Por eso veremos ahora, en las elecciones que vienen, ahí se va a saber esto.
igual falta todavía algunos acomodamientos más, ¿no? Pero veremos, porque esto es muy reciente. Elección que se nacionaliza también, al igual que la elección de Cava. La elección en la provincia de Buenos Aires va a impactar fuertemente, los resultados de la misma van a impactar fuertemente a nivel país. Sí. Lo que pasa es que acá está discutiendo si el peronismo se murió o no. Este es en el fondo lo que... El tema es que el peronismo nunca se muere. Es como Terminator, se van a... no, Alejandro, también mira, me quedaba pensando en esta tercer fuerza de centro, y qué rol puede llegar a tomar también Victoria Villarruel. ¿Vos creés que también se puede amalgamar esta fuerza de tercera posición y Victoria Villarruel? Lo pregunto como un posible estadio electoral. ¿Qué pensás al respecto? Yo pensaba en sectores más que nada de algún cuño liberal, ¿no? De algún origen liberal que respetan las instituciones. Pero no lo descartes, porque ella, es cuestión de que Villarruel modere un poco cierto discurso y que empiece a hablar de instituciones, respeto a las instituciones, a claro, según la imagen, ¿sí? A raíz de la encuesta de Subán Córdoba, de Victoria Villarruel, supera el 50% la imagen positiva, ¿eh? Por eso no es malo, y un político con buena imagen positiva puede pegar algún girito, puede suavizar algunas cosas, ¿no? No lo descartes, porque ese centro racional está vacante, no tiene un liderazgo. O sea, si alguien se empieza a avivar, puede correr para ahí. Inclusive un Pichetto, por más que a Pichetto lo castigan como loco, lo que pasa es que Pichetto está grande, pero ese centro, ¿no? Es un espacio a conformarse. Y en ese espacio a conformarse hay sillas vacantes, hay que saber ocuparlas. Mirá, Villarruel es una política joven, ¿no? Con lo cual es mujer, no tiene incidentes de corrupción, ¿no? Con lo cual es cuestión de que empiece a variar un poco el discurso, porque ella también acentuó su discurso, digamos, en la pelea con Milei se puso más militarista, se puso, ¿no? Es como que... Sí, más de extrema, conservadora. Sí, por eso, pero mirá que puede suavizar. Ya tiene una buena imagen pública. Sí, por eso, sí, totalmente. O sea, hoy en día, preguntar a Lustó si no mataría a alguien por tener una imagen positiva de 40 y pico, ¿no? Pero que no te quepa la menor duda. Y bueno, mató a radicalismo. Claro. Y si dice, mira, ¿cambiás esto por una imagen positiva del 40%? Sí. O Bullrich. Vos te preguntás a Patricia Bullrich qué cambiaría por una muy buena imagen. Por eso te digo, me parece que ese lugar de centro es un atractivo. Como dice Milei, algunos no la ven todavía, pero yo veo que ahí puede haber algo, ¿no? Por eso ahí está el tema. Hay que ver cómo se van acercando algunos políticos a constituir eso. Seguro. Pero a lo que no podés pensar es que va a ser un solo partido el que ocupe eso. En la Argentina los partidos políticos se acabó. La Argentina, vos lo que tenés ahora son alianzas o coaliciones. Exacto, sí. Entonces, ahí vos tenés como pasó con Juntos por el Cambio. Ahí vamos. Mirá que Juntos por el Cambio, a Juntos por el Cambio le fue mal al final del gobierno de Macri, pero fue un experimento político interesante. Claro que lo fue, ¿no? Sí, claro que sí. Por eso te quiero decir, ese espacio de centro hay que pensarlo como una coalición que se puede formar con gente que venga de varios lados, de una izquierda democrática, de una derecha democrática, de un centro, y yo te puedo decir el discurso cuál va a ser: respeto a las instituciones, respeto a los acuerdos políticos, transparencia, claro, ¿no? Sí, totalmente. Igual, espérate, por eso hay que esperar a ver cómo se da la cosa, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ese espacio, ya el que empezó a hablar de esto es Natalio Botana, que es un politólogo muy grande. Sí, de fuste. Pero hay varios que están hablando de esto hace un tiempo. Por eso hay que ver ahora cómo sigue la cosa. Seguro. Alejandro, te agradecemos muchísimo. Siempre es un gusto escucharte y que nos acompañes. Un placer enorme. Lo mismo digo, Silvio. Gracias. Un abrazo y estamos en contacto. Dale, abrazo gigante. Gracias por estar. Por favor, lo mismo para vos. Abrazo grande. Chau. Hasta luego. Chau. Lo escuchabas, Alejandro Esteves, politólogo, pasar por la cocina de las noticias.